La apertura orangután jugada en una partida de superélite. Sí, una apertura totalmente basura ha sido jugada en el FTX Crypto Cup, por la sexta ronda entre el gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro holandés Anish Giri. Una partida bastante interesante y donde a nivel estratégico aprenderás muchísimo. Pero antes de ir con la revisión de esta increíble partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, cómo jugar contra la escandinava. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con B4, la apertura orangután, que es más conocida como apertura polaca. Se dice que toda apertura con nombre de animal es mala, excepto cuando estos animales son mitológicos, como el dragón, por ejemplo. Bueno, esta es una apertura de flanco bastante cuestionable, pues no ataca el centro, digamos con peones, sí lo va a hacer con un alfil, pero el problema que yo le veo es que no acelera el enroque de su propio rey, el poner, digamos, en seguridad a su monarca, pero sí tiene el factor de ser bastante entretenida. Responde a Nijiri con E5, la réplica más usual, atacando al peón de B4, alfil B2, atacando al peón de E5. Entonces, ¿qué jugar acá? Bueno, simplemente lo mejor, que es alfil por B4, y tú dirás, oye, pero ¿no que son más valiosos los peones centrales que los laterales? Lo has dicho en muchos videos. Y la respuesta es sí, pero siempre puede haber excepciones. En este caso, las negras juegan así porque pueden acelerar su desarrollo. Por supuesto, es posible jugar acá con algo como F6, a lo que sigue A3, D5, E3, alfil E6, etc. Pero esto solo es entrar en los terrenos que el blanco quiere, donde las negras no rompen el centro en ningún momento. Así es que alfil por B4 lo jugado por Giri, Carlsen alfil por E5, caballo F6, quedando a tiro de jugar un inmediato enroque, y el campeón del mundo juega C3, una jugada que apela a empujar un D4 y así ganar el centro. No obstante, el precio que se paga es tener momentáneamente al alfil de casillas oscuras sin posibilidad de retornar a B2, que en muchos casos es la diagonal ideal para este alfil. Por lo tanto, es más habitual de ver acá otra jugada como C4 y tras un enroque, entonces caballo F3 con un desarrollo que se ve más abierto, ¿verdad? Más natural además. Pero C3 lo jugado por Magnus, Anish se repliega, alfil E7, G3, D6, jugada normal, cuestionando al alfil, pero al menos a mí me gusta más algo como D5 controlando casillas centrales importantes, como las de C4 y E4. Pero D6 también es muy natural, y ahora alfil por F6, ya que el alfil no contaba con buenas diagonales para el repliegue. Entonces es acá que comprendemos la idea de haber jugado C3. El alfil de casillas oscuras se iba a entregar de todos modos, y entonces las blancas buscan jugar con un alfil de casillas claras y ubicar a sus peones en casillas oscuras. Muy lógico, por supuesto. Sigue esto con alfil por F6, alfil G2, enroque, E3, D5, caballo E2, C6, D4. Si te fijas, las blancas ubican sus peones en casillas oscuras, restringiendo la movilidad del alfil rival que corre por esas casillas, y las negras hacen lo propio contra el alfil fianquetado de las blancas. Una lucha estratégica notable la que estamos presenciando. La partida continúa con alfil F5, caballo D2, caballo D7, enroque, torre E8, C4, buscando abrir la diagonal a su alfil fianquetado y además favoreciendo la situación para presionar a las negras por la columna B. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Continúa la partida con D por C4, caballo por C4, dama C7, torre C1, torre a D8, caballo F4, caballo B6, caballo por B6, dama por B6. Por supuesto no, A por B6 por caballo D5 y el peón de B6 caería. Esto porque C por D5 sería una tontería debido a torre por C7, ¿verdad?
Así es que la única captura posible es dama por b6, al menos posiblemente razonable. Sigue esto con dama a4. Ojo, que las blancas están preparando la maniobra torre c3 y torre b3, amenazando a la dama y a todo el flanco de dama rival. Por otra parte, los alfiles negros no le están pegando a nada concreto. Las blancas ya están ligeramente mejor. Sigue esto con g6, una jugada que cuesta entender. Quizás Giri quiere evitar un caballo h5 que haría retroceder al alfil de f6. Sin embargo, esto permite un pequeño truco táctico a las blancas. Ahora bien, aquí la jugada g5 hubiera estado mejor, quitando al fuerte caballo blanco del centro, y este avance para nada debilitaría al rey negro, al estar este exento de toda posibilidad de ataque de las blancas, al menos en este preciso momento, ¿verdad? Y es que las piezas blancas en esta posición ejemplo apuntan hacia el flanco de dama, no hacia el de rey. Pero bueno, la partida se ha jugado este g6 y ahora torre c3. A ver, respecto de alfil por c6, este era el truco que lucía bastante interesante. Pues tras b por c6, entonces torre por c6, atacándose simultáneamente a dama y alfil. Así es que única sería alfil d7. Y tras torre por b6, alfil por a4 y torre por f6, entonces jugar por parte de las negras rey g7 y la torre se queda sin casillas. Así es que torre a6, alfil b5 pinchando ambas torres, pero tras torre a5, alfil por f1, rey por f1, habría calidad de menos para las blancas, sí, pero dos peones como compensación y un muy buen caballo, el cual si llega a c5 con algo como caballo d3 y caballo c5, da la impresión que las negras no ganarían esto en la vida. Pero bueno, Magnus ha decantado por la opción de torre c3 que luce más natural. Así es que, torre c3. Sigue la partida con alfil g5, torre b3, dama c7, dama por a7. Las blancas ganan un peón y amenazan ganar otro allí en b7. Sigue esto con torre 7, caballo d3. El caballo se dirige a c5, así es que alfil por d3, quebrándole las patas al caballo, torre por d3, c5, torre c3, b6, dama por c7, torre por c7. Y llegamos a esta posición donde, a pesar del peón de ventaja que tienen las blancas, las negras bien podrían defenderse a través de la estrategia de cambiar torres y jugar un final de alfiles de distinto color, el cual casi siempre es tablas. Sigue esto con torre b1, torre d6, a4, alfil f6, alfil f1. El alfil quiere jugar por otra diagonal, tal vez para apoyar el avance de su peón A, previa captura del peón B de las negras, lógicamente. Sigue esto con torre cd7 y bueno, el peón de d4 está cayendo, así es que no va quedando de otra, prácticamente, que jugar d por c5. Las negras responden con alfil por c3, las blancas c por d6, y esto ya se va simplificando, cosa positiva para el bando de desventaja material, ¿verdad? Sigue esto con torre por d6, torre c1, torre c6, torre d1, torre c7, torre d6, alfil a5, alfil b5, rey g7, e4. Magnus no quiere tablas tan pronto e intenta apretar y forzar el error de su rival. Veamos cómo le va. La partida continúa con torre c1 jaque, rey g2, torre c2, e5. Magnus sigue buscando evolucionar en esta posición aparentemente tan seca. Sigue esto con alfil b4, torre f6, preparando probablemente un alfil e8, así es que el holandés se anticipa jugando alfil e7, torre por b6, torre por f2 jaque, bonito recurso para igualar la batalla. Rey por f2, alfil c5 jaque, rey f3, alfil por b6. Y ahora Magnus apela al último recurso, llegar con su rey rápidamente al flanco de dama, a fin de lograr la coronación de su peón pasado en la columna A, así es que juega rey e4, Anish, rey f8, rey d5, rey e7, g4, jugada necesaria, pues el alfil negro podría atacar a los peones del flanco de rey. Por ejemplo, algo como rey c6, que probablemente te lo estés planteando, entonces alfil g1 y los peones blancos en dicho flanco correrían peligro. Es decir, si ahora a5, entonces alfil por h2 y luego de a6, alfil g1, y se controlaría el avance del peón y el rey negro podría ir a zamparse a los peones blancos restantes.
Así es que G4 lo he jugado a la partida, H5, H3, H por G4, H por G4, alfil A5, alfil D3, alfil D2, alfil C2, alfil E1, alfil D3, alfil D2, alfil A6, alfil E1, alfil C8, rey D8, E6, F por E6, jaque, alfil por E6, rey C7 y ante esto ambos contendientes acuerdan las tablas. Y es que si alfil F7, entonces G5, el alfil de las negras siempre protegerá a su peón y el rey negro, ubicándose en casilla oscura, jamás podría ser quitado y por tanto el peón de la columna A no podría coronar en la vida. Magnus Carlsen, como siempre, nos sorprende jugando aperturas poco usuales y la apuesta estuvo bien asumida, aunque Jiri logró defenderse bien, no dejándose impresionar por la intrépida elección del campeón del mundo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno, ¿cómo va la cosa hasta ahora? Estamos aquí en el sitio de Chef24. Nakamura, líder junto a Nishijiri. Digamos que Jiri va invicto, ha logrado 3 victorias, lo cual es bastante a estos niveles. Y Magnus Carlsen, bueno, sigue la parte baja, ojo, clasifica a los 8 primeros y Magnus Carlsen hasta ahora no estaría clasificando, ojo allí. Si te ha gustado el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este canal. Como siempre, me despido agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!